Ok, nuevamente buenos días, señoritas, jóvenes. El, el día de hoy es el examen parcial, tal como hemos quedado con ustedes. Se va a abrir la posibilidad de acceso a partir de las 10 de la mañana hasta la 1, ¿no es cierto? Pero el examen dura solo 2 horas, ¿no es cierto? Netos. Todo está bien. Entonces, el, acá dice, ¿no es cierto? El examen parcial dice, tiene un solo intento, ¿ok? Un solo intento. Eso quiere decir que ustedes van a empezar el examen, sale una pantalla con una pregunta y con las alternativas, 4 alternativas. Lo leen con detenimiento y, bueno, resuelven usando Excel o una calculadora, papel y lapicero o lápiz, y luego responden, marcan una de ellas, ¿no es cierto? Pasan a la siguiente pregunta y ya no tiene retorno. Eso es lo que significa primer intento, ¿ok? Ese cuestionario no está disponible hasta el jueves 7, el día de hoy, ¿no? A las 10 de la mañana. Y termina a las 13 horas, a la 1. El límite de tiempo es de 2 horas, ¿no? La ventana que tienen es de 3 horas. Eso quiere decir que si ustedes entran a las 10 en punto, termina el examen a las 12. Si empezaran por X razones 10 y media, termina 12 y media, ¿no es cierto? Se recomienda que entren antes, porque si ustedes entran, ya vemos a las 12, el examen se cierra a la 1, de todas maneras. Después tendrían una hora nada más. ¿Ok? Uh, no se puede retroceder, justamente lo que estoy señalando. Ustedes lo que tienen es, marcan y ya no pueden retroceder. ¿Ok? Lo que está acá abajo es una simulación que se hace antes de empezar un examen y ahí, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con ustedes, esta parte que está acá abajo. Lo importante es solo esta parte de acá, ¿sí? Para que lo observen. ¿Ok? Bueno, además de eso, lo que tenemos es en la semana 7, ¿no es cierto? La semana 7 está la tarea número 7, que tenían el límite, un límite de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Vamos a activar las modificaciones que podemos hacer y vamos a ver, ¿no es cierto? Yo tengo que entregar notas esta semana. No, la nota 18 es una referencia, simplemente es una prueba para saber si también computa las preguntas bien marcadas o equivocadas. ¿sí? No, esa nota no tiene nada que ver con el resultado. Ok, entonces teníamos para el 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle una referencia hasta mañana, ¿no es cierto? Mañana es significa el día 8, ¿no es cierto? Y le vamos a dar hasta la 1, ¿ok? Hasta la 1 de la mañana, de la tarde, perdón. ¿Sí? Entonces están viendo ustedes la fecha de entrega, dice hasta mañana, hasta la 1 de la tarde, ¿ok? Luego de eso, lo que tengo que advertirles nuevamente, les señalo, acá señala número máximo de archivos subidos. Cada uno de ustedes puede subir hasta 20 archivos. Bueno, es una exageración si es que lo quieren hacer así, ¿no es cierto? En el peor de los casos tendrían que subir 7 archivos si es que no entregó ninguno, ¿no es cierto? El de la primera semana, segunda semana y así sucesivamente. Entonces suban solamente los trabajos atrasados que tengan y por supuesto el avance de la monografía, ¿ok? Pero tienen como peso máximo curso límite de subida de 5 megas, ¿no es cierto? No tienen que subir más pesado. Pero si son archivos de Excel o archivos de Word, eso es ligero, así que no creo que exceda 5 megas, ¿no? Más que suficiente lo que tienen ahí. ¿Ok? Entonces, les repito, tienen hasta mañana a la 1 de la tarde. ¿ya? Les voy a agradecer. Que ya está actualizado. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna consulta hasta acá.
Entonces vale la pena señalarles lo siguiente, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer nosotros, o la sugerencia que le estamos haciendo es que el examen que tiene 2 horas significa 120 minutos. 120 minutos para 10 preguntas o ejercicios que están propuestos. 120 entre 10 se le sale en promedio 12 minutos por ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna consulta antes de continuar? Señorita. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Señorita Mila. ¿No? ¿Todavía nada? Ok. Entonces, termino de explicar y cualquier consulta o como deseen. Profesor, una consulta. Buenos días, disculpe. Tenemos que, creo que no me quedó claro. No podemos retroceder una pregunta, ¿verdad? No, no se Ok. puede. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la consulta, ya está. No se puede. Ustedes marcan y ya está definido, ¿no es cierto? La entrega de los trabajos monográficos no hay problema si lo entregan hoy día o mañana. ¿De acuerdo? No vamos a hacer una discriminación en la nota, ¿ya? Por si acaso. Ok. Estamos explicando. Si ustedes tienen 120 minutos, si hay 10 problemas o ejercicios, estamos hablando de 120 entre 10, 12 minutos en promedio para resolver cada ejercicio. Pero va a haber ejercicios o problemas que yo creo que va a ser con pocas operaciones o pocos cálculos. Entonces lo que tienen que hacer, de repente les va a costar máximo 5 minutos, de repente menos, ¿no? Entonces en un problema, si van a trabajar 5 minutos, le quedan de excedente 7 minutos, ¿no es cierto? Entonces eso pueden trabajarlo para otro problema. Otro problema que tenga que hacer más operaciones, ¿no es cierto? Entonces 12 más 7 sería hasta más o menos 20 minutos por un siguiente ejercicio o problema. Entonces no se preocupen, que no les gane la ansiedad de que le falta tiempo. Yo creo que le va a sobrar tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los problemas que puede ocurrir? O sea, en la mayoría de los casos, ¿no? Se le presenta un gráfico, se le presenta un conjunto de datos. Supongamos que se le da un conjunto de datos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Recuerden, ¿no es cierto? Identificar cuántos datos tengo, ¿no es cierto? Así no les pregunten en un problema de estadísticas, ¿no? Siempre es bueno saber cuántos datos tengo, ¿no es cierto? Cuentan, hay diferentes formas de contar, cuentan y hay tantos datos. Lo segundo que tienen que hacer es identificar la variable, ¿no es cierto? Y cuáles son las unidades medidas, tanto el número de datos como también de la variable, ¿de acuerdo? En todos los casos lo que hemos presentado son datos cuantitativos, son para variables cuantitativas. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cuál es identificar el mayor valor, ¿no? El máximo, X máximo. Y también el X mínimo, el mínimo valor que encuentran, ¿no es cierto? Y luego de eso, ¿qué tienen que hacer? Restarlo. Restan el mayor máximo, el valor mínimo. Y se calcula el recorrido, el rango o la amplitud máximo, que son términos equivalentes. Y si les pregunto, ¿no? Si ustedes se encuentran que en el rango, ¿no? El recorrido, apenas es de 10 la diferencia, supongamos que le salga, pues, que tal persona gana, tal empleado gana 1000 soles y el otro empleado gana, digamos, 900 soles, menos, ¿no? 950 de 1000 y el otro gana 990 soles, ¿no? Es el máximo y el mínimo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de 10, nada más, ¿no? La pregunta, ¿harían ustedes intervalos o simplemente los ordenan? Se ordena nada más, ¿no es cierto? O sea, no es necesario, si la diferencia, el recorrido entre el valor máximo y el valor mínimo es mínimo, de 10 a 11 la diferencia, no se hace agrupación. Lo que se hace es, ¿no es cierto?, ordenar los datos y simplemente después calcular la frecuencia, ¿no?
lo que en algún momento hemos llamado los intervalos de A1, nada más. Pero si yo tuviera, ¿no es cierto?, que el mayor valor de mis datos es 1000 soles, por ejemplo, y el otro es 800 soles, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia es 200, ¿no? Entonces la diferencia es bastante grande, y si tengo que ordenar los datos, tengo que construir mis intervalos, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes toman la decisión. Para construir mis intervalos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar una fórmula, ¿no es cierto?, para hallar el número de intervalos. Eso también tienen que acordarse, ¿no es cierto? Es 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos, ¿no? Y sale un valor aproximado. Ese valor aproximado me va a permitir calcular el número de intervalos que voy a trabajar, ¿no es cierto? Y luego lo que hacen es calcular la amplitud de cada intervalo. Para que sea homogéneo, dividen R entre el dato que hemos encontrado anteriormente, que es M, ¿cierto? Y con eso van construyendo los intervalos, ¿ok? Límite inferior, límite superior. Si desean, construyen también los límites verdaderos, ¿no?, de cada intervalo. Luego construyen la marca de clase. ¿Recuerdan cómo se calcula la marca de clase? Es la semisuma. Es decir, suman el límite inferior más límite superior y lo dividen entre 2. Esa es la marca de clase, ¿no?, que le hemos llamado Y. Y luego calculan la frecuencia absoluta, la frecuencia simple, ¿no es cierto? Y que sumados toda la frecuencia debe sumar el total de datos, ¿ok? Entonces, hasta ahí, esas son las partes de la tabla de frecuencias. Importante que demores un poquito, pero lo hacen bien, ¿no? Tienen que hacerlo bien. Luego de eso, las siguientes columnas que pueden trabajar es, dependiendo de la pregunta, es de repente construir la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y hasta ahí queda. Con la frecuencia acumulada les permite calcular la mediana, los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles, ¿no es cierto? Y luego de eso, si le están pidiendo hallar la media aritmética, habrá pues que construir otra columna, ¿no es cierto? El producto de Y por la frecuencia, ¿ok? Y después les toca, de repente les piden calcular la varianza o la desviación estándar o el coeficiente de variación. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es construir otra columna, ¿no es cierto?, para hallar la varianza, en otras palabras. ¿De acuerdo? Ya con eso es más que suficiente. Eso lo hemos hecho la clase pasada. En los últimos ejercicios, esa es la condensación que estamos haciendo. Y después, ya con esas columnas construidos en esa tabla, tienen para calcular, identifican N, identifican X, identifican, pueden calcular la media aritmética, la moda, la mediana, ¿no es cierto?, la variación, la desviación estándar, el coeficiente de variación y otros modelos matemáticos de la estadística que hemos estudiado. Nada más, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, hacerlo en orden. Y para eso les hemos sugerido que tengan una tabla, ¿no?, una pequeña tabla, y yo lo que sugiero es que ustedes mismos lo elaboren. Están en todas las diapositivas. Se supone que semana a semana han debido estar ustedes, y les sugiero incluso que lo escriban. O sea, escriban las fórmulas, ¿no?, para que se memoricen mejor y expliquen ustedes, ¿no es cierto? Eso explican para qué sirve cada una de esas fórmulas, el nombre propio de cada una de las fórmulas, y lo tienen a la mano, ¿no? A veces, cuando tienen la pantalla muy cargada de muchas cosas, a veces uno se confunde, entonces mejor es un papelito. Se escribe en una tabla, que como antiguamente se utilizaba, ¿no es cierto?, pero hecho a mano, ¿no? Esa es la sugerencia que les hago. Tienen tiempo todavía para hacerlo, ¿no? Todavía es temprano. Después de eso, ¿de acuerdo? Estoy señalando en general qué es lo que tienen que construir, pero en cada ejercicio les preguntarán algo. Recuerden, respondan lo que les pregunten, ¿de acuerdo? Respondan lo que les pregunten. O sea, no respondan lo que sea, simplemente respondan la pregunta específica. No tienen que subir nada, ¿no es cierto?, al examen,
a la plataforma virtual, lo único que tienen que hacer es marcar la respuesta. ¿Ok? Todo el trabajo lo hacen de manera, sea en su Excel o sea en una hoja, ¿no es cierto? Y en todos los casos, utilizar tabla. En algunos ejercicios, en algunos problemas, les estoy indicando incluso algunas fórmulas, ¿no? Una sugerencia de fórmulas. Las pautas para que puedan resolverlo. O sea, va a ser relativamente dócil, amigable, como dicen los informáticos, para resolver los problemas o ejercicios. ¿Ya? Bueno, esa es un poco la indicación que quería darles. Yo me quedaré un rato más, esperaré a más de sus compañeras y compañeros que ingresen, ¿no es cierto?, para poder volver a explicarles lo que hemos hecho, lo que hemos indicado ahora. Mientras tanto, si tienen ustedes alguna otra consulta, para poder darles algunas indicaciones. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Son 10 ejercicios en total. ¿Ok? Señorita Margot, ¿alguna consulta? Buenos días, profesor. Sí, con respecto al trabajo monográfico, somos 3 en mi grupo. Hemos subido una nomás y eso le quería preguntar. ¿Es necesario que los 3 vamos al aula virtual de trabajo? Si han puesto los nombres de las 3, no hay problema. ¿Sí? Sí, las 3 figura nuestro nombre en la carátula. Amén, así sea. Porque he encontrado a veces trabajo monográfico, se olvidan de alguien, pues, ¿no es cierto? Espero que no se hayan olvidado. ¿Ok? Si lo han escrito, no hay problema. Bestial. Gracias, profesor. No hay de qué, señorita Margot. ¿Ok? Profesor, la otra consulta, mira, yo ahorita estoy saliendo del trabajo, pero ahorita recién hace un rato ingresé, usted estaba explicando que nuestro examen va a durar 2 horas, pero hasta llegar a mi casa me hace más o menos 40 minutos. Entonces yo, por ejemplo, entro a las 10:30, de las 10:30 me va a cortarme las horas, ¿no es cierto? ¿Es así, profesor, sí, o estoy mal? Sí. Usted entra a 10:30 de la mañana y el examen dura hasta las 12:30. No hay problema. ¿Sí? Tiene lo que es una ventana hasta la 1. El examen se cierra, ¿no es cierto? Cuando ustedes empiezan 10:30, se cierra a las 12:30. ¿No? Si alguien por X razones empieza a las 11, justo termina a la 1, ¿no? Hasta ahí se cierra. Pero si alguno de ustedes entra a las 12, ¿no es cierto? A la 1 se cierra. Tendría 1 hora de examen. ¿Ok? O sea, hay que tener en cuenta eso. Hemos conversado la semana pasada que de 10 a 1 era un margen bastante aceptable, ¿no? ¿Ok? ¿Otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien? Ok, esperamos unos minutos. Los que deseen, si ya está la idea clara, pueden dejar la asistencia, luego tomar conforme a la entrega de los exámenes. ¿Ya? Entonces, si gustan, pueden retirarse, prepararse, por ejemplo, la señorita Margot, para que vaya con tranquilidad, llegue con tranquilidad a su casa. Otros de ustedes de repente están en su casa y se preparan pues un buen desayuno, no se excedan mucho, preparan los materiales, les piden a la familia que despejen que van a dar el examen, ¿no es cierto? Etcétera. Señorita Lisbeth, ¿alguna consulta? Sí, profesor, buenos días. Quería preguntarle, no escuché bien si es que va a ser con cámara prendida o no. No, yo no voy a estar presente, es de ustedes. Ah, ya, profesor. Eso de chequearles, no tendría los recursos suficientes, ¿no? Y además confío en que ustedes lo hagan de manera personal, ¿no?
Les decía, ¿no es cierto?, que si gustan, si no tienen otra consulta, pueden ustedes ya preparar las condiciones, su desayuno, el equipo, las hojas de trabajo, ¿no es cierto? Y le decía, entre broma y en serio, que le indiquen a las personas con que ustedes viven, ¿no es cierto?, donde van a estar trabajando, que, ¿no es cierto?, no les interrumpan. Y esa no es una sugerencia tan fácil. Si ustedes tienen en su casa el servicio solamente Wi-Fi, acérquense, hagan su trabajo al costado del router, ¿no es cierto?, para que tengan la mejor señal posible. Si hay varias personas que están trabajando, o sea, si no es urgente que las otras personas estén trabajando, díganles que descansen, ¿no es cierto?, en el momento que dan el examen. ¿Sí? Si ustedes tienen un cable, utilicen el cable, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible. Sí, no es necesario que estén en el Zoom, por eso les estoy invitando a que si gusten ya se pueden retirar, no se preocupen. La asistencia lo tomamos conforme entregan el examen, ¿ok? Y eso lo vemos, ¿no? ¿Ok? Bien. Así que pueden salir por un momento, ¿sí? Mientras esperamos a sus compañeros, para otro momento, regresaremos a otro fondo musical, si gustan, ¿sí? Mientras preparan alguna otra consulta, ¿ok?